Buenos días, comenzamos la guarida. Hoy más que nunca, hoy en especial, necesitamos una guarida, dos guaridas, varias guaridas. El país está viviendo momentos de tensión y momentos de enorme tristeza. Hemos perdido vidas bolivianas y es a lo que no había que llegar. Jorge, buen día. ¿Cómo te va, Claudia? Y vos fíjate que la economía, que es el tema que aflige a millones de bolivianos, que es el tema diario con cualquier persona que te encontrás, pasó a segundo plano. Pasó a segundo plano porque la política y la violencia empezaron a primar, subieron al primer escalón. Titulares sobre todo. Yo voy a ir, no se preocupen, simplemente quiero leer algunos titulares que tengo de El Deber, por ejemplo. Voy a leer los tres primeros titulares. En El Deber nos informan que suman 4 los policías muertos en el bloqueo Evista. Sigo con El Deber. Tras violencia extrema, evistas mantienen 20 bloqueos y Arce ratifica que no renunciará. Luego va una noticia ligada a un accidente aéreo, un avión que se dirigía a Londres, y luego volvemos de India a Londres. La cumbre reunirá a los 10 binomios, al presidente y al vicepresidente. Me voy a trasladar a La Razón, otro periódico de prestigio en nuestro país, y en La Razón comienzan con este titular. Encuentran herido a coronel, estoy en la parte superior. Policía confirma la muerte de un cuarto efectivo por enfrentamientos. Sigo bajando en La Razón Digital. Gobierno responsabiliza a Evo por muerte de 2 policías en Llayagua. Siguiente información, confirman la muerte de un segundo policía. Siguiente información, a 54 sube el número de heridos en Llayagua y Parotani. Y luego una información sobre el PAN, que tiene que ver con la economía, por supuesto, pero vuelvo a La Razón. Se confirma la muerte de un cuarto efectivo. Nos vamos a ir a Los Tiempos, si me aguantan tantito, me voy a Los Tiempos en Cochabamba. Y esta es la principal información, estoy refiriéndome a las ediciones digitales. En Los Tiempos nos dicen, mueren 3 policías en emboscada en bloqueos evistas de Llayagua. Arce condena violencia a policías y no renunciará, operativos continuarán. Por otro lado, me manda un colega, me manda una información que no viene de un periódico digital, es una información que está circulando en grupos. Me lo pasa un colega y lo comparto también. A ver, aquí está. Se habla de 6 víctimas en conflictos. Mueren policías, comunario, universitario y heridos en los hospitales. Y esto es algo que no está ni en Los Tiempos, ni en El Deber, ni en La Razón. Por lo tanto, entiendo que falta una confirmación. Pero la muerte de un campesino circulaba desde ayer. Esta es la información no confirmada que está circulando en grupos, pero creo que hay que plantearla también como parte de los insumos que tenemos, por ejemplo, en este programa. 6 víctimas de conflictos en Llayagua y
Tacopaya. Subtenientes de policía: Brian Jorge Barroso Rodríguez, Carlos Enrique Apata Tola, Cristian Calle Halcón. Por otro lado, el sargento Jesús Alberto Mamani. O sea que ya Finalmente, son cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad. Sí, además de campesino. el universitario Emilio Cruz y Cornelio Franco, comunario de Tacopaya en Cochabamba. Murieron la jornada de este miércoles durante los conflictos, además de otras personas heridas entre policías, bloqueadores, ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en esta región. Lamentable. Creemos que hay que confirmar el número completo de personas que han perdido la vida, de heridos. Nos hemos comunicado con la Defensoría del Pueblo. Todavía no tenemos una cifra, pero me parece que al margen de dónde son, no podemos sino solidarizarnos con las familias y expresar una profunda tristeza, que es a lo que no debíamos llegar en un momento de tanta crisis económica y tensión política. Perder vidas es lo más triste que podemos contar como país. Y Bolivia se suma, tristemente, a la escalada de violencia que se desató en Colombia. En Colombia hay problemas de terrorismo. Así es. Con las FARC, o sea, ha vuelto, como dijo alguien, estamos volviendo a los 80 o volvimos a los 80, esa época donde entre el narcotráfico, los paramilitares y el terrorismo sumieron a ese país en una escalada de terrorismo. En un sentido estricto, y el terrorismo de Estado también, Jorge. Cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, en Colombia, no solamente podemos titular con las FARC, hubo también muertes articuladas desde el propio Estado. Uribe es un apellido que queda detrás de estos operativos. Entonces, cuando se desata la violencia, creo que no solamente tenemos que mirar a un solo lado. No, cuando se desata el odio y la violencia, días, ¿no? Los últimos días se ha desatado una escalada de terrorismo en Cali como epicentro. Y está mal el país en general. Sí. Bueno, y ahora se suma a Bolivia, 6 muertos es una cifra es así, y muy el significativa. Presidente Luis Arce ha dicho que se va a abrir una investigación que ojalá llegue al final, ¿no? Cuando se produjo este accidente, atentado, no sé qué palabra le voy a poner a ese día en el que el expresidente Morales se dirigía a la radio Causachuncoca y el vehículo fue intervenido por uniformados y se desató un tiroteo cuando el auto del expresidente mostró una serie de balazos. Se habló del atentado contra la vida de Evo Morales. El entonces ministro de Gobierno del Castillo habló también de un ataque de fuerzas evistas contra los uniformados. Estamos todavía esperando los resultados de esta investigación. No sabemos qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que explica esta cantidad de disparos al auto de Evo Morales. Lo pongo ahora sobre la mesa porque creo que es una de las veces en las que se anunció investigación y no tenemos hasta hoy los resultados. No quedó nada. Esta investigación realmente nos lleve a resultados. Lo merecemos, En ese momento el ministro dijo que se iba a esclarecer, que se iba a ir hasta las últimas consecuencias, que es una frase tremenda, que nunca se va hasta las últimas consecuencias. Pero quedó todo en una nebulosa. O por lo menos quedó en el olvido. En un suspenso, ¿no? Hasta ahora no tenemos los resultados. Bueno, hoy hablamos de este tema porque está ya en nuestra lista de invitados Adriana Salvatierra, que fue senadora, fue presidenta de Senado, en su momento también fue presidenta en ejercicio en la ausencia del entonces presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Ella forma parte, entiendo, y se lo vamos a preguntar, del bloque evista. ¿Dónde está ella hoy en estos momentos? ¿Dónde está en términos de posicionamiento político y de lectura de lo que está sucediendo en el país? La vamos a esperar, en algún momento llegará, Jorge. Mientras tanto, ¿nos vamos a una pausita? Sí, primero tenemos a Víctor Hugo Romero en espera. Tienes toda la razón. ¿Qué harías sin ti? Te quiero comentar algo, sí, en los coletazos del tema de la condena a Cristina Kirchner. Y hoy Cristina Kirchner iba a presentar un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para que la dejaran ser candidata, ¿no? En las elecciones que vienen ahora en septiembre. Pero bueno, juristas dicen que no tiene ninguna posibilidad porque el proceso ha sido un proceso, digamos, limpio, hay montaña de pruebas, tiene 17 años el proceso, intervinieron 15 jueces, los 15 jueces coincidieron y es un tema de corrupción. Para que la Comisión Interamericana o un foro internacional intervenga, tiene que haber una violación a los derechos humanos de la persona. Esto no tiene retroceso, como tampoco se puede borrar la cantidad de gente que abrazó a la expresidenta en el balcón de su casa. Fue una cantidad de gente enorme y aquí tenemos estos fallos de la justicia que no tienen vuelta atrás, tenemos esta cantidad de gente que expresa una fuerza política y por supuesto los titulares de los medios, cuando no los titulares, y ahí están las fuerzas de ciertos sectores que se manifiestan, de los titulares, de la justicia, de la política, todo mezclado y por supuesto un pedazo también que está de acuerdo con este fallo judicial. Así las cosas en Argentina, así las cosas en nuestro país y así las cosas en esta guarida donde les vamos a mostrar la imagen de Víctor Hugo Romero. A ver. Ahí está, son 3 urnas, Jorge, mira, sí. En la primera yo creo que está reflejada la crisis económica, ¿no? Ahí están los resultados en la economía de mal en peor, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. La segunda imagen en esa segunda ánfora es un indígena, ahí está, lo distingo por su poncho, su yuchu, como decimos acá en Bolivia. Proscripto, ¿no? Y en la tercera imagen es la muerte, creo que es la muerte. Es ¿no? la muerte. Son 3 ánforas, dejamos a la lectura de nuestros amigos y amigas esta ilustración y con esto y sin mucha fiesta nos vamos a la pausa esperando a Adriana Salvatierra. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Se nota que hay crisis económica. Jorge se quedó sin azúcar para el mate, así que hoy va a estar un poco amargo el mate, como la situación del país, ¿no? Así sí, vamos a el estar. mate se toma amargo. Sí, a mí me gusta dulce, te tengo que... A mí también me gusta dulce, pero bueno, este es el tema de que tenés que compartir el mate, porque el mate se comparte, es un ritual, pero se comparte si hay el mismo gusto, por el azúcar o por el amargo, ¿no? Claro. En el caso mío yo tomo con azúcar. Hoy creo que voy a pasar del mate. Sí, vas a tener que pasar. Vamos a ver si a nuestra invitada le gusta el mate dulce, el mate amargo, se lo vamos a preguntar. De hecho, ella... Yo me juego a que le gusta el mate, no sé si amargo. Haber tomado mate en Argentina, porque cuando salió a Argentina estuvo un tiempo ahí, yo creo que le tocó conocer el mate, si no lo conoció antes, ¿no? Claro. Porque el mate está muy difundido en el país también, ¿no? Hay mucha gente que compra mate. Hay muchas marcas de yerba, hay mates por todos lados para comprar, así que... Pero ahora está extendido a muchos lados. Vos vas a Europa, en Alemania... la puerta. Esa es Adriana Salvatierra, la voy a recibir. Adriana, gracias por venir a nuestra guarida. Gracias, Javi. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Igual, un gusto, un placer. Mi colega Jorge Barraza, aquí al medio. Sí, por favor, Adriana. ¿Cómo van las cosas? ¿Frío, calor? No estabas acá en La Paz, ¿no? Adriana viene desde Santa Cruz, donde tiene su ancla, ¿no? Su familia, su niño, pareja. Creo que Santa Cruz, hoy más que nunca, es un nido, ¿no? Para Adriana. Sí, mi vida, mi historia, donde estuve y donde me proyecto además estar y hacer crecer. ¿Dónde naciste, Adriana? Y me permito tutear, ya que estamos en esta guarida, así entre cercanos, nos vamos a tutear, Adriana. ¿Naciste en Santa Cruz? Sí. ¿Creciste en Santa Cruz? Sí. ¿Estudiaste en Santa Cruz? Sí. ¿Tu familia en Santa Cruz? Sí. Tu padre, Salvatierra, también cruceño, ¿no? Y además de cuna chiquitana. Mi abuela era de San Ignacio y mi abuelo es de San Javier. Bueno, más cercanas todavía, porque mi abuelo era de San Ignacio de Mojos, hijo de un abogado cruceño y de una mujer de San Ignacio de Mojos. Así pero que, nos debía una respuesta. ¿Te gusta el mate? Ah, ¿verdad? Tomo a veces, mi esposo es argentino. Pero yo venía en realidad más de tomar tereré. ¿Tereré? Sí.
Es muy guaranítico, ¿no? Te ves que paraguayo, la región oriental es muy guaranítica. Sí, pero bueno, hay una influencia, se toma más tereré, quizás es una costumbre más adquirida. Particularmente en la zona de, claro, en la zona de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, ahí, pero como te digo, es más adquirido, ¿no? Sí se toma mucho mate, también por supuesto en el Chaco, en Santa Cruz, ¿no? Todo lo que es Charagua. Aquí se habló mucho del tereré después de esa metida de pata del entonces embajador en Paraguay, ¿no? Sí. Y fue... ¿Qué? Cuéntale, Adriana. Hizo una especie de moda que existía, o trend le llaman en TikTok. Una tendencia. Una tendencia de TikTok. Él había sido nombrado, ni 2 semanas antes había sido nombrado embajador en Paraguay. Entonces empieza ¿De a quién decir, estamos hablando? Mario Cronenberg. De Mario Cronenberg. Fue alcalde en Guarnes, fue candidato a la gobernación de Santa Cruz por el MAS. Fue cercano a Evo, hubo muchos TikToks junto a Evo. Intentó ser ministro en el gobierno de Luis, fue candidato también, después fue embajador y ahora estaba intentando ser vicepresidente con Andrónico. Pero bueno, la cosa es que él empezó a hacer esta tendencia en TikTok donde decía, voy una semana en Paraguay y ya estoy acostumbrándome bien. Después lo empezaba a emular como imitando el tono paraguayo y finalmente hacía una mezcla entre guaraní y castellano, que es el yopará, donde ya mezclaba como el castellano. En Paraguay lo tomaron como una burla e hicieron un reclamo diplomático que derivó en que perdamos en ese momento la delegación diplomática ahí. Y en su retorno, por cierto. No, para cuando uno es embajador no está para esos chistecitos muy diplomático. De entrada. Pero ¿no? quiero decir una cosa muy cortita. A ver. El tereré es el mate frío, incluso con hielo. Se le pone hielo al agua, el agua con hielo. Y lo que quiero decir es que el mate es eminentemente guaranítico, paraguayo. Sí. Ese Ahí es el nace. origen, ¿ah? Es el origen. Sí. Ahí estaban los primeros yerbatales. Sí. Y luego se extiende hacia lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es para abajo, y lo toman muy fuerte Argentina y Uruguay. Y después va al sur de Brasil. En el sur de Brasil es una cosa natural. Sí. Como no sabíamos si a Adriana le gustaba o no el mate, hemos preparado un poco de agüita también. Agüita tibia, Adriana, porque en estos momentos de frío en La Paz no hay que resfriarse, ¿no? De hecho, nosotros recomendamos todos los días tomar Refrianex, ¿no? Sí. Porque hay que cuidarse de los resfríos. ¿Lo Hay que podemos cuidarse. recomendar Sí, ¿verdad? ahora? ¿Tenemos un consejo? Vámonos a Refrianex para que Adriana sepa cómo cuidarse de los resfríos. A ver. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Gracias, equipo, por colar a Refrianex, la llave de la guarida. He escuchado toser a Adriana. Refrianex, recomendado, Adriana, para que no tenga más síntomas de estos resfríos. La llave de la guarida, ¿no? Gracias, colamos la musiquita de la llave, porque hoy la llave es para Adriana, ¿no? La tiene Jorge. Sí, te la vamos a entregar, es una cosa que queremos mucho, es la llave para abrir este lugar que queremos que sea un refugio para amigos, sobre todo, a todos los invitados. Es una llave del año 1700 más o menos, mira. Hay que cuidarla mucho, Preciosa. Adriana. Ahí está. Se puede sacar una copia y tenerla y que retorne Adriana cuando quiera. Hoy, Adriana, te invitamos porque creo que hace falta un diálogo político plural. Hemos hablado con muchos actores acá en esta guarida y hoy nos viene muy bien hablar con alguien que ha sido tan cercana al más militante del movimiento al socialismo. Hablar de lo que hoy es el movimiento al socialismo. Se quedó la estructura con el sector arcista, hoy en el poder oficialista, parte del masismo que hoy es el evismo, que está en la posición más radical, me dirá Adriana si me equivoco, y tenemos una última parte que fue como la última rama, ¿no? El otro pedazo que es
Andrónico y este sector también. Hablo por lo menos de 3, aunque hay quienes aquí en esta guarida han hablado también de un ala choquehuanquista, que no es lo mismo que el arcismo, y quien ha hecho referencia también a un copismo que puede estar más o menos mezclado con el choquehuanquismo, o sea, arcismo, evismo, androniquismo, copismo, choquehuanquismo, los pedazos son múltiples y más hay allá... ismos esperando. Sí, y los oportunismos también. Pero más allá de la crisis dentro del MAS, hoy queremos hablar de lo que está tensionando al país y del luto que hoy estamos viviendo. Adriana, no podíamos comenzar el programa sin hacer referencia a las vidas que se han perdido. Yo decía que oficialmente se conoce la pérdida de 4 vidas de policías, pero se habla también de un campesino, de un universitario, de muchísimos heridos, los medios, ¿no? Que no terminamos de confirmar la información, no la quiero confirmar hasta no tener los datos exactos, pero ya tener que hoy lamentar muertes es llegar a un punto al que no debimos haber arribado, ¿no, Adriana? A mí me da mucha tristeza y he despertado con esta tristeza enorme. Y te pregunto también cómo te sientes un día como hoy. No, también con el corazón adolorido, ¿no? Mira, yo creo, siempre más desde la izquierda, ¿no? Hay como un esfuerzo por siempre ofrendar la vida por causas mayores, pero nunca dejan de doler las vidas que van cayendo en el camino. Y esto lo hablo de forma muy honesta. Nunca quisiéramos que, más allá de las movilizaciones, de las protestas, nunca quisiéramos que esto termine con la pérdida de vidas humanas y de jóvenes sobre todo también, ¿no? Porque las fotos que veíamos de quienes han perdido la vida eran principalmente jóvenes. Muy jovencitos, sí. Desde los oficiales de la policía hasta el que murió, el campesino que murió. Entonces son momentos de mucho dolor y momentos de mucha violencia que quizás encuentren aquí la cúspide de una ola, pero que ya veníamos enfrentando hace bastante tiempo. Capaz nos llama mucho más la atención y nos impresiona cuando la violencia aparece teñida de sangre, pero el deterioro de la democracia ha implicado muchas prácticas tremendamente violentas que hasta el día de hoy continúan siendo negadas en los espacios de debate público, ¿no? Y creo que estamos llegando a momentos en los que pareciera que los canales democráticos ya no alcanzan. Y la desesperación de las familias, la desesperación de lo que falta en los hogares, del dolor que vienen acumulando las y los bolivianos, pareciera no tener forma de canalizarse institucionalmente. Y es ahí donde uno pone en duda si realmente los mecanismos democráticos que tenemos institucionales funcionan, o si son las personas las que están en esas instituciones las que no le están dando el valor correspondiente. Preguntaba Adriana si el sector evista es en este momento el ala política más dura, más radical, dado que hasta donde sabemos no se puede inhabilitar Evo Morales, hasta donde ha alcanzado, porque abogados de Evo Morales, comenzando con Wilfredo Chávez, pero siguiendo con otros, dicen que todavía no está cerrado el asunto, que hasta el último momento puede haber un cambio en las candidaturas, pero lo que se intuye en la discusión pública es que Evo Morales tiene cada vez las puertas más cerradas, por lo tanto más difícil establecer su candidatura, por lo tanto el sector evista se está jugando la carta más dura, la batalla última, como dijo el propio Evo Morales, y esto se hace como se hizo en otros momentos de la historia del MAS, con el bloqueo de caminos, con las medidas más extremas. En este sentido, ¿es el evismo el sector más duro, más radical, o es algo que están construyendo los medios y las otras fuerzas políticas? Yo creo que hay mucho que se construye también a fuerza de estigmatización, ¿no? Porque, a ver, justo estaba leyendo un artículo que me mandaron hace poco sobre cómo se destruye una democracia en estos tiempos, donde pareciera que el aflorar y el democratizar el acceso a redes, a información, debería producir una profundización de la democracia. Sucede todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos expresiones cada vez más violentas,
más permisivas y más autorizadas para ejercer violencia política, y donde además se construyen ciertos consensos proscriptores profundamente antidemocráticos que pasan esencialmente por la anulación del adversario político, del enemigo político, de lo que puedan considerar, ¿no? Y yo creo que desde el espacio político, más allá del evismo en sí, hay sentidos comunes que nosotros vamos leyendo en la gente y que los denunciamos oportunamente, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se hicieron conferencias de prensa indicando cómo se estaban dilapidando los recursos en nombre de la subvención, que se estaba desviando un contrabando que finalmente no promovía que los combustibles lleguen, pero los costos de importación fueron los más altos en términos históricos. Cuando el 2024 empezamos ya a denunciar los niveles de inflación, que hace poco nos han entregado indicadores, tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años, acumulada en los primeros 5 meses del año. Y todas estas cosas las fuimos denunciando sistemáticamente, fuimos los primeros. Recordaba usted, incluso lo dijo Carlos Hugo Molina, los primeros y los únicos que se movilizaron cuando se produjo la prórroga, la autoprórroga de los magistrados. Entonces hemos ido denunciando sistemáticamente todas estas cosas. La respuesta ha sido la misma, pero sobre todo ha sido construyendo a cambio de tolerar todas estas irregularidades, tolerar la pobreza, el crecimiento, el aumento de la crisis, tolerar la corrupción, tolerar el desarme institucional del Estado de Derecho, en nombre de proscribir un espacio político que es el que representa Evo Morales. Del otro lado, el discurso es radicalmente diferente, ¿no? En el arcismo, y no solamente en el arcismo, pero de manera más difundida, digamos, porque tienen el poder oficial, dicen esto es un capricho personal, es el capricho de una persona, es el capricho por imponer una candidatura, ¿no? Y de este lado el discurso es exactamente inverso, ¿no? Nosotros hemos expresado nuestro deseo de participar y que, como en otros procesos electorales, sea el voto de la gente el que finalmente dirima, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de participar se expresa también en parte de estas protestas. Sí. En América Latina hay una polarización tremenda, ¿no? En todos los países, una gran grieta. Pero el caso curioso... Por suerte el agua que invité a Adriana está tibio, ¿eh? Adriana, vamos a ir a una pausa, le vamos a dar Resfrianex. Exacto. Nos vamos a una pausita, traigan un Resfrianex para Adriana y enseguida continuamos. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, Adriana Salvatierra tuvo ataque de tos, este resfrío, ¿no? Que afecta cuando uno no toma Refrianex. De verdad, hay que cuidar los síntomas en cuanto se presentan y tomarse un Refrianex. Bueno, los compañeros y compañeras aquí tan solidarios, han recibido chocolate, caramelo de menta, caramelo de miel, una maravilla. Ya estamos nuevamente en el diálogo y mientras pase esa tos, Adriana, yo le voy a devolver la palabra a Jorge porque está hablando de esta polarización en el continente, ¿no? No, yo pero creo será que solo en el continente. El mundo está en un momento de convulsión, ¿no? En un de grandes cambios, ¿no? Muy, muy grande, como no hubo tal vez en otras épocas. Yo me acuerdo cuando estaba la Guerra Fría, se hablaba de que la Guerra Fría, eso mantuvo en paz al mundo durante un montón de tiempo, la Guerra Fría, porque no le tiraba un cohete al otro por temor a la represalia y viceversa. Entonces, el mundo está convulsionado, primer escenario. El segundo escenario es que América Latina, además de estar pauperizado económicamente, hay una problemática política y una grieta, una polarización tremenda. En el caso, todos los países son distintos y hay que estar en un país para hablar, porque uno no conoce desde afuera cómo está. Yo siempre digo, somos países limítrofes con Argentina
tenemos unas raíces comunes tremendas, somos muy cercanos. Tal vez los bolivianos sean los más cercanos de todos los países limítrofes de la Argentina. Sin embargo, yo veo que acá se desconocen un montón de cosas de la Argentina. Entonces, cuando se habla. Entonces, hay que estar adentro de un país. Lo que yo veo acá adentro es que es una polarización increíble, porque se da dentro de un mismo espacio político que es el MAS, ¿no? Esta es una reflexión que le vamos a pedir a Adriana que la comente también. Pero la otra... Pero esto es de los últimos años, ¿ah? Porque algo que caracterizó al movimiento al supuesto, socialismo este cabalmente gobierno era la fuerza hegemónica que en su momento fue criticada también, ¿no? Y quienes vivían el mundo de la división eran las fuerzas de oposición. Pero cuando el MAS se rompe bien. Cuando, claro, se rompe en los últimos 3 o 4 años. Y la otra que quiero decir es que en este momento clave, entra a jugar la responsabilidad de los medios. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se cuenta esta historia, ¿no? Cómo se cuenta esta historia de ahora, lo que está pasando en Lealeagua, por ejemplo. ¿Quién tiró primero? ¿Quién mató a aquel? Es decir, ¿cómo se cuenta esto? Si no hay una responsabilidad, y ahí yo sí creo que los medios tradicionales tienen mayor responsabilidad que las redes. En las redes a veces te podés encontrar con alguna perla, pero en general se puede manipular la opinión a través de las redes. En los medios vos tenés que ser un periodista. No podés poner lo que vos quieras, no. Sí. Es como un médico. No puede hacer lo que quiera con tu salud. Tiene un juramento hipocrático y te tiene que decir lo que corresponda. Y lo mismo pasa con el periodismo. La gente cree que todo el periodismo está comprado y no es así. Sí, pero este fenómeno se da hace mucho tiempo. Es decir, que hayan medios contando una parte de la historia o dejando huecos malintencionadamente, es un hecho que se da hace muchísimos años y creo que forma parte de la discusión que tenemos en los medios o los periodistas, ¿no? Es un desafío que sigue siendo un desafío. El evitar esos antojos, esos impulsos, sí, y los orígenes no están simplemente en una conciencia superficial de un periodista a quien le gusta un color político y no otro. Los periodistas somos en general personas de una clase media, en general más urbanos, y traemos con nosotros imaginarios sumado a los perfiles de los propietarios de los medios, se suma eso y los medios traen este tipo de productos, ¿no? Tomando en cuenta los perfiles de las propiedades, los perfiles de los periodistas y obviamente tenemos todavía estos desafíos en los medios. Pero volviendo a la política, creo que en la política estamos viviendo, por un lado, una gran oportunidad que tuvo o tiene todavía la oposición de plantear una alternativa de país, una alternativa en términos de sentidos compartidos, de ruta económica, de país, un proyecto de país y presentar una candidatura única. Es un gran momento para vencer al movimiento al socialismo, para quienes están en contra del movimiento al socialismo. Y del otro lado, el movimiento al socialismo está viviendo, para mí, la peor de sus pesadillas, el peor de sus momentos. Tenían razón quienes decían que el MAS solamente podía destruirse desde el interior del mismo MAS. Y creo que es su peor momento. Adriana, ahora estoy llamando y preguntando más bien a la politóloga más que a la actora política, a la politóloga que eres, para preguntarte sobre esto, ¿no? Es la mala hora del MAS. Sí, pero muy impuesta a ver desde lo fáctico, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un contexto en el que la fuerza es la que termina imponiendo reglas y realidades y no las normas, como en un Estado de Derecho normalmente tendría que funcionar. ¿Y por qué digo la fuerza? Mira, hay tal nivel de legitimación, primero estigmatización sobre el movimiento campesino, de descrédito para buscar, primero deslegitimar al otro, anularlo políticamente, sobre eso estigmatizarlo, y a partir de eso legitimar un uso desproporcionado, ignorarlo además, sacarlo del escenario político y un uso desproporcionado de la fuerza. Lo que tú decías hace poco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible
que un intento no sé, algunos dicen aprehensión, otros dicen, bueno, un intento abierto de magnicidio cuando tú abres fuego contra una persona, se promete una investigación que finalmente nunca llega y nadie dice nada. Hay un fuerte proceso y hay un consenso proscriptor suscrito por la oposición y avalado por el gobierno, que se olvida que proviene de un órgano que ha deslegitimado y basado su accionar fuera de la legalidad, como el Tribunal Constitucional. Y todo el mundo le da valor a esas sentencias que emiten. ¿Por qué? Porque hay un entre comillas, consenso proscriptor que busca anular una fuerza política. Entonces, esos elementos fácticos creo que son los que finalmente hacen a un lado lo que entendemos como Estado de Derecho, que es el límite del poder punitivo del Estado, para posicionar una fuerza política. Lo segundo es que creo que también es importante discutir un poco sobre cómo han habido ciertas tensiones, digamos, más autocráticas, ¿no? Y que se reflejan finalmente en la opinión pública de la gente. O sea, no ha sido magia pasar del 55 al 1%, ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos eso. 1 o 2 según las Es un encuestas. récord mundial, Bueno, no, fue hermoso que hicieron toda una estrategia para sacar de la candidatura a Luis Arce, sacarlo del foco de atención y duplicaron su intención de voto de 1 a 2%. Y hasta ahí les alcanza. ¿Te refieres, Adriana, a la Pero digo, candidatura bajar de... del 55 al 2, Sí. ¿eso récord mundial será? Sí. Probablemente, ¿no? No O sea, pasó- ni no con debe haber pasado estrategia nunca. ni con disciplina logras tratar Que eso. te caigas del 55 al 23 ya es un, Sí. es un Teniendo, estrépito. pero además teniendo el poder, Pero que al no deja 2. de ser una ventaja, sí. Claro. Y Entonces, estando adentro del ¿para aparato. qué te Teniendo el quedaste? gobierno. Claro, el problema es ¿para qué te quedaste con el partido más grande de la historia del país? Porque teníamos más de 1 millón de militantes. ¿Para qué te quedaste con una asamblea partida? ¿Para qué buscaste proscribir, valiéndote de una justicia autoprorrogada, deslegitimada, ilegal, a tu, entre comillas, principal adversario político, cuando ni siquiera podés reelegirte? O sea, todo esto, destruir probablemente el proyecto político de izquierda más importante de los últimos 20 años, para nada. Para que al final del día te tengas que ir por la puerta de atrás. Y yo creo que eso es muy triste para el proyecto político en sí. Entonces, ahí cuando me preguntas dentro del MAS qué es lo que yo veo. Mira, yo renuncié a mi militancia dentro del MAS, porque cuando uno le pregunta a la gente qué significa el MAS en su vida, ya no significa ese partido que logró sacar a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza. Hoy es el partido que está asociado a la inflación, a la crisis, al establecimiento de las reglas del juego por modos fácticos y no legales, A la división. a la división. Entonces, todas esas virtudes que yo antes y por las que decidí militar en el MAS, independiente del costo que eso traía en mi vida, hoy se desaparecieron. Pero hay un punto, y la pregunta es ¿dónde ubicamos ese punto en la línea histórica del MAS, de su historia y de su poder? Y es en qué momento el MAS comienza a tener sus más profundos errores, ¿no? Hay quienes en la oposición dicen, ahí está lo que ha hecho el MAS y miren dónde estamos. Una amiga hace poco me decía, Claudia, y encima quieren volver. Mira lo que nos han hecho y encima quieren volver, poniendo todo en una sola bolsa. Una sola bolsa. Desde el levismo dicen Arce, o fue la etapa de Arce que cometió estos errores respecto de la política en hidrocarburos, la corrupción, el manejo de la economía, etcétera, etcétera, y miren lo que hizo el arcismo. Pero otros sectores dentro del arcismo dicen, miren la herencia que nos deja el poder de Evo. No exploraron, no hicieron la tarea, no limpiaron, y nosotros sosteniendo todo esto y llevando el peor de los momentos. ¿Dónde se puede poner ese punto? Y al mismo tiempo, si puedes también ser crítica con Evo Morales, porque no lo hicieron todo maravilloso, ¿no? Hubo aciertos y lo acepta hasta el más opositor de los opositores. Hubo inclusión, hubo un proceso más que interesante en el país,
en lo económico, en una inclusión económica, en una inclusión social. Hubo transformaciones en el país, pero Evo no lo hizo todo perfectamente y no sé si podemos poner este punto en un lugar más intermedio, ¿no? ¿Te animas a hacerlo, Adriana? Me animo, pero va a ser bien difícil porque en un contexto tan polarizado lo que uno diga va a ser o reinterpretado al antojo y las voluntades de cada uno, o va a ser, va a caer en saco roto, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, yo creo que hay que partir de análisis más objetivos, digamos, basados en hechos, tirando factos. Yo creo que en materia económica, por ejemplo, decir que la nacionalización no funcionó es una negación histórica de lo que finalmente en los hechos significó la diferencia entre lo que iba a ser nuestra renta petrolera y lo que terminó siendo. Y hay unos 14.000, 15.000 millones de dólares de diferencia entre lo que iba siendo la predicción de los precios, lo que finalmente se obtuvo y cómo influyó la nacionalización. De la renta petrolera, los 39.000 millones, 14.000 son específicamente producto de haber cambiado las condiciones con las empresas operadoras para recibir nuevos recursos. Entonces, primera cosa, la nacionalización funcionó. Y yo creo que esa perspectiva de nacionalización y de presencia estratégica del Estado de la economía se fue distorsionando. Cuando ya el Estado, pues a ver, la industrialización no debe ser pensada para que el Estado haga lo mismo o quizás un poco mejor de lo que ya actualmente está haciendo el privado. La industrialización debe ser pensada, o la participación del Estado en la economía también tiene que ser pensada desde sectores más estratégicos. Entonces, por ejemplo, si tú me hablas de industrializar recursos estratégicos con el Estado, con participación privada como litio, gas y otros, minería inclusive, a mí me parece acertado. Industrializar la papa, no. Industrializar la yuca, no. Industrializar, digamos, cosas que ya podrían haber estado haciéndolas los privados o mejorarlas un poco en nombre del Estado, no tiene sentido. Entonces yo creo que ahí se fue desvirtuando el sentido de lo que implicaba la participación del Estado en el modelo económico. ¿Y qué es una diferencia entre Evo y Luis? Yo creo que Evo pudo haberle puesto quizás un poco más el acelerador en ciertos proyectos estratégicos, sí, pero también por otro lado hubo el abandono de proyectos como el litio, con promesas de extracción directa de litio que nunca llegaron en 4 años. Segundo, digamos, eso en materia económica. Yo creo que en materia de redistribución de la riqueza, indiscutiblemente las transferencias sociales funcionaron, sacaron a millones de bolivianos de la pobreza. Hasta el día de hoy, si no se atreven a tocarlas, es porque realmente representan un aporte importante a la vida de los bolivianos. Y esos son valores de los que creo que no hay que retroceder. En lo político, yo creo que tuvimos un problema, y creo que hasta ahora lo seguimos teniendo, que es de encontrar quién puede significar o unirnos dentro de un espacio político con los mismos significados que nos unía el liderazgo de Evo. Y yo sigo dentro de este mismo espacio, siguiendo el liderazgo de Evo, porque creo que Evo continúa representando cosas para el país y cosas que son positivas para el país. Pero en su momento Evo representó nuestros valores, desde la izquierda, el antiimperialismo, la democratización de la riqueza, la necesidad de presencia del Estado en la economía, la soberanía, esto vinculado también con el mundo sindical, campesino, indígena, por supuesto, que estaba muy presente, no desde lo folclórico, no desde lo religioso, no desde lo ceremonial, sino desde el empoderamiento del indígena como un sujeto político. Y creo que no hemos logrado, no digo que no construir un nuevo liderazgo así, quizás esté o no en proceso de construcción dentro de los propios compañeros que tenemos dentro del campo político, pero no hemos logrado generar nuevamente unidad en torno a una conducción política que represente las mismas cosas que representa Evo. Y creo que además existe un defecto de que en nuestro mismo espacio político, de creer que para nacer políticamente han habido algunos compañeros y compañeras que han entrado en negación del liderazgo de Evo
en una crítica del liderazgo de Evo casi compartida con la derecha, que en el fondo implica la depreciación de su propia palabra. Entonces, yo creo que enfrentamos esos desafíos y creo además que, y esto digamos desde lo político también y con esto cierro, el otro problema que tuvimos es que nos fuimos, no sé si aburguesando, pero sí burocratizando. Y fuimos cediendo el impulso transformador de la sociedad al Estado. Y lo digo porque la agenda patriótica no tuvo el mismo impulso dinamizador de fuerzas sociales como lo tuvo, por ejemplo, la Agenda de Octubre y la Asamblea Constituyente. Y yo creo que es necesario que reactivemos ese espacio político. Y la última crítica política, yo creo que el MAS ha tenido mucha vocación nacional renunciando a la construcción de liderazgos locales también, ¿no? Ha sido un partido de alcance nacional, un proyecto de alcance nacional, pero con muy poco que decirle a regiones que intentaban también disputar una identidad política propia. Ahora, Adriana, yo una muy puntual, cortita. ¿De dónde viene el encono entre Luis Arce y Evo Morales? Porque esto es lo que partió al país. Mira, yo creo que fue una grieta que después se fue profundizando. Pero personal, ideológica, ¿qué? Es ideológica también y es personal también. O sea, del momento en que te tiran 20 tiros ya empieza a ser personal, ¿no? O sea, está claro que fue personal en algún momento. De hecho, el autor de los 20 tiros dice, mi enemigo es Evo. O sea, no es tu enemiga la pobreza, no es tu enemiga la crisis, no es tu enemiga la inflación, tu enemigo es una persona con la que vos tenés una fijación política para construir una animadversión. Pero yo creo que esto empezó, la verdad, yo me di cuenta, por lo menos lo identifico en hechos concretos, ya en la campaña, en algunos gestos, cuando Luis Arce decide sostener el liderazgo de Evo como una cuestión, claro, como un adorno, ¿no? Así en la mesa. Es un lindo adorno, es nuestro liderazgo histórico, lo admiramos, lo queremos, pero prescindimos de su agencia política para la actualidad. Y yo no digo que esto tenga que hacerse o no hacerse con Evo por una cuestión de amabilidad, sino porque hay gente que todavía continúa creyendo que Evo representa cosas en su vida inmediata. Jorge, la última vez que reprimieron campesinos con muertes fue en el gobierno de Gonin, cuando aquí masacraron campesinos y masacraron también gente en el Alto. Y luego, cuando volvió a suceder una situación similar, que las Fuerzas Armadas se levantan para nuevamente masacrar gente en Sencata y en Sacaba, campesinos y alteños, fue con Yanine Áñez. Entonces hay mucha gente que siente y se identifica con Evo porque significó también la reivindicación de su identidad, la paz, la no discriminación y la no violencia estatal ejercida sobre el movimiento indígena y campesino. Pretender dejar eso, archivar eso en una estantería, creo que es un error político. De ahí que, por supuesto, Evo seguramente tendrá un impulso también de articular políticamente, de volver a ejercer la representación política, pero creo que también fue ideológica en muchas cosas. Fue ideológica cuando Evo cuestionó la subvención y le dijeron que se calle. Fue ideológica. Sí. Cuando Evo dijo, bueno, empieza a ser un cáncer esto. Evo el 2010 intentó levantar la subvención. Lo hicieron retroceder. Entrevió que podía pasar y retrocedió esto. También. Y retrocedió, claro, tuvo que retroceder. Claro. Lo volvió a manifestar hace unos 2-3 años. Le dijeron, no, señor, cállese, el Estado va a seguir estando presente de esta forma en las familias y hoy estamos como estamos. Lo observó también cuando fue, más allá de las denuncias de corrupción, voy a hablar de hechos concretos de la gestión pública. Lo observó también en la gestión de la industria del litio, cuando nos propusieron extracción directa de litio y dejaron de lado un proceso de industrialización en curso que había dejado Evo, con una fábrica construida y otra fábrica que fue finalmente inaugurada 2 años después. La fábrica para hacer baterías, ¿no? La de carbonato de litio. Le hicieron a un lado. Y cuando él preguntó, bueno, a ver, ¿por qué están haciendo esto? La respuesta fue, no, es que esto ya quedó obsoleto, hay nuevas tecnologías que nunca llegaron al país. Y decisiones últimas que él ha venido cuestionando, por ejemplo, cuando se abrió el dólar diferenciado para exportadores, cuando se abrió la compra de activos virtuales para IPFB, que hizo disparar el dólar de 11 a 20 bolivianos en 2 meses. Entonces, todas esas cosas han sido diferencias ideológicas de campaña. Cómo se abordó la división política también creo que fue un problema, porque estuvo precedido de mucha violencia, pero resulta que
Los campesinos pueden protestar, pueden bloquear, pero finalmente el aparato represivo del Estado es el que cuenta con las balas. Y cuando intentaban dirimir las fuerzas entre unos compañeros que podían apoyar a Evo y otros compañeros que podían apoyar al gobierno, el gobierno utilizó la fuerza del Estado para dirimir esa interna. Entonces empezaron a romper los mecanismos democráticos y la cúspide de la ruptura de esos mecanismos democráticos fue apropiarse del partido con sentencias. Entonces hay de todo en esa bolsa. Tengo una chiquitita también, como Jorge, una consulta pequeña, y me estoy acordando de Susana Bejarano, que dice en un programa que ya son 2 elecciones en las que el Movimiento al Socialismo no tiene a un indígena como candidato principal a la presidencia, ¿no? Luis Arce, que no es indígena, y ahora el ex ministro del Castillo, que tampoco es indígena. Mi pregunta entonces es la misma que Jorge, pero cambio a Luis Arce por Andrónico. ¿Qué pasó entonces entre el indígena Evo Morales y el indígena Andrónico Rodríguez? Yo tengo una diferencia ahí con Andrónico y lo voy a decir con mucho respeto. Tú puedes ser indígena, pero no, yo creo que hay detrás también una construcción política desde donde se aborda lo indígena. Y yo creo que Evo durante 14 años tuvo una virtud, y es que Evo nunca intentó blanquearse. ¿Andrónico sí? No digo que sí, pero creo que no se le ve en su práctica política la misma vehemencia para identificar a lo indígena, a lo originario campesino, como un sujeto de transformación política. Quizás porque, bueno, pasa también ya por la universidad, porque quizás su forma de construir empieza a ser distinta. También la burocracia a veces nos absorbe, pero yo percibo que Evo en los 14 años que estuvo, digamos, ejerciendo el poder del Estado, no intentó ser condescendiente abandonando su origen, su formación, y creo que eso estuvo muy presente en su forma de construcción política. Y yo no lo veo tan presente hoy. No lo sitúo solamente en Andrónico, sino en la elección en general en sí. ¿Quién representa efectivamente al movimiento indígena como sujeto político? Porque yo creo que hoy la democracia en Bolivia no puede prescindir de ese factor. Adriana, ¿la universidad, la formación, el conocimiento blanquea? ¿El poder blanquea? ¿El ejercer una función blanquea? El Estado. Porque el Estado es tremendamente conservador. Yo siempre lo he dicho, a ver, el Estado es una trituradora de militantes. Tú puedes llegar con los... Yo a mí me pasó, o sea, yo a mis 25 llegaba con un impulso de querer trabajar muchas cosas y después me daba cuenta que el Estado te ponía límites. Porque el Estado tiene 180 años de construcción republicana donde... Te empieza a apretar de todos lados. Claro, decenas de te gobiernos pone forceps por todos lados. ¿Te empieza a letargar? Sí, te letarga. Te letarga, te cambia las formas, te hace buscar formas políticas para agradar, para consensuar. Adriana, tal vez mucho tiempo, si traslado esto que lo estamos individualizando a lo grande, le pasó al MAS, me aclaro mi pregunta. Mucho tiempo en el Estado, al MAS también le produjo aletargamiento, pérdida también de ciertos impulsos. Claro, pero lo que te decía hace rato, o sea... Te aburguesás, te achanchás más que aburguesas. Te achanchás. ¿Te aburguesas? El Estado es una institución burguesa por excelencia. Y va a reproducir prácticas y formas de hacer política desde la lógica burguesa. Porque el Estado... un poco de esto siempre teorizaban, por ejemplo, en las discusiones que teníamos a veces en ese tiempo con Álvaro García decía, el Estado lo que hace también es sedimentar ciertas construcciones que son producto de una correlación de fuerzas. Con la constitución política del Estado tú cambiaste esa correlación de fuerzas y fuiste modificando, introduciendo modificaciones dentro del Estado. Pero llevabas 180 años de vida republicana con un Estado que se construyó al margen de las mujeres, del movimiento indígena, del movimiento campesino,
priorizando los intereses de una burguesía que utilizaba el Estado para la reproducción de sus privilegios de clase. Entonces, por supuesto que te achanchás. O sea que con Pero mucho tiempo en el poder uno se achancha. ¿Esto llevaría agua al molino de quien entiende la democracia como una democracia mejor si hay alternancia? Y obviamente me remito a Evo Morales, mucho tiempo en el poder. Creo que la democracia es mucho más profunda que la alternancia, y la alternancia, justo hice mi tesis sobre democracia y justo sobre el Lawfare. La democracia es una construcción histórica, social. O sea, tú tenías en la década de los 50 algunas formas de democracia que te decían que democracia es finalmente lo que te diga la gente. Y si la gente te terminaba aceptando monarquías, también era democrático. Pero eso se pensaba en los 50. Luego la democracia se fue nutriendo de otros valores. Entre esos, por ejemplo, hay una fuerte corriente que impulsa que uno de esos principios sobre los cuales se tiene que sustentar la democracia es necesariamente la alternancia. Bueno, ¿la alternancia sobre la base de qué? Porque si hay una alternancia basada en la reproducción de una clase social, yo no creo en la clase política, yo creo que en realidad existe una clase social que disputa siempre el poder del Estado para la reproducción de sus privilegios, no importa si son MNRistas, aderistas, como fue en el tiempo de democracia pactada. Ahí había alternancia de partidos, pero lo cierto era que las fuerzas, la correlación de fuerzas continuaba ejerciendo dominación sobre campesinos e indígenas, sobre los pobres del país. Entonces, yo creo que hay que discutir con un poco más de profundidad cuáles son los valores democráticos que creemos. Ahora, yo sé que no es para muchos muy querido, a mí me gusta mucho la frase de Alfonsín, esa que dice que yo creo en una democracia más profunda, ¿no? Una democracia que cuida, una democracia que alimenta, una democracia que cura. Especialmente a los compañeros peronistas no les gusta mucho, pero sí yo creo en una democracia que hace otras cosas más que este juego democrático de ir a votar cada 4 años o 5 años. Hoy quedan 21 días para el 3 de julio, una fecha clave, y 66 días para las elecciones, si llegan, Dios quiera. Pregunta directa, ¿habrá elecciones con Evo Morales? Esperamos que sí, nosotros estamos militando para eso. Porque es lo que decimos, o sea, queremos participar, es simplemente eso. Y que la gente dirá, bueno, la gente, a ver, ya no nos convence el MAS, o no nos convence Evo, o sí nos convence Evo Morales, si nos parece que tiene cosas para decir. Cuando uno moviliza, hay una fuerza en las calles que claramente se nota, y hay, digamos, una búsqueda de proscribir un espacio político que tiene una vitalidad importante. Y el riesgo democrático para eso es que sí, tú proscribes ese espacio, conviertes en ilegítimas las elecciones, porque a la gente no le estás dando, o sea, le estás condicionando su voto. Y si haces ilegítimas las elecciones, es ilegítimo el gobierno, pero sobre todo van a ser ilegítimas decisiones que son profundamente importantes para el destino del país durante los siguientes años. Por ejemplo, y con esto quizás voy a tratar de ser muy breve, pero yo voy a hacer una comparación muy chiquitita. ¿Qué te dice Tuto sobre la subvención? Vamos a levantar toda la subvención excepto para el transporte. ¿Qué te dice Samuel de la subvención? Te dice, vamos a levantar toda la subvención del diésel, vamos a mantener la subvención de la gasolina. ¿Qué te dice Manfred? Una mamada. Vamos a dejar el combustible a 4 bolivianos, como si el combustible no estuviera atado al precio internacional, y si ahorita tenés un desbalance en el tipo de cambio, obvio que no va a quedar fijo en 4 bolivianos. También estaría subvencionando en ese caso. Bueno, sí. Nos vamos, pero quiero ser una muy violenta porque llegó el tiempo del fútbol. Adriana, a los hechos, como tú dijiste, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sí, está autoprorrogado, es criticado por moros y cristianos, salvo el mundo arcista. Tribunal Supremo Electoral atravesado por el Tribunal Constitucional y podemos esperar una inhabilitación de Evo Morales. Partidos políticos que están deseando también que Evo Morales no participe. Un clima de tensión que nos ha llevado ya a esta espiral de la muerte. ¿Cuál es el siguiente
escenario si finalmente se dice Evo Morales no es candidato? Entre el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, las fuerzas del oficialismo, la oposición, y se dice que no. ¿Cuál es el escenario de aquí a partir del 4 de julio? De la elección. Es que no lo podemos determinar porque el escenario no solo está atravesado por la elección, está atravesado por una crisis económica. Y pretender que todo se subsume a la participación o no de Evo es quitarle, una palabra que le gustó mucho a Susana que la citaste, quitarle agencia a toda la gente que está en la calle porque tiene que hacer colas para el aceite, para el arroz, etc. Solo digo una cosa para terminar, de verdad muy cortita. Cuando te decía todo esto de las propuestas de subvención, nosotros tenemos una propuesta distinta que es el ir cortando la subvención progresivamente, pero ponerle a la gente un colchón económico abajo, sea a través de un bono de transporte o garantizarle alimentos accesibles, porque todos estos están pensando en el ajuste como un cierre de una tabla de Excel, cuando no piensan en las conclusiones que puede llevar eso en la vida de las personas. Esa diferencia política nos parece importante que se refleje en un proceso electoral y que se marque como una posición política en el siguiente periodo constitucional. Por eso es que queremos que Evo participe. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero bueno, estamos en una movilización activa para que eso suceda, para que la participación se dé. Yo quisiera que un economista me dijera cuántos miles de millones de dólares le costó al país la subvención de los combustibles. Y cerré. Y yo quisiera ir al fútbol, yo quiero ir al fútbol. Gracias, Adriana Salvatierra, por estos minutos. Los debates seguirán en esta guarida. Tenemos ganas de seguir discutiendo, escuchando distintas voces. El debate, la mirada cruzada es parte de esta guarida y es parte también la pasión futbolera. Pausa y no sean malos, vamos al fútbol. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Interesante diálogo político con Adriana Salvatierra, y este diálogo tiene que abrir las puertas al otro diálogo, al diálogo futbolero, así que no sean malos, quédense con nosotros, no sean malos. ¿Te resfrías? Consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. O sea que recién hablábamos con Adriana Salvatierra y decíamos, muchos años en el poder o en un mismo sitio, te quitan los sueños, Y ayer salió una noticia que me pareció muy buena. La dupla de técnicos de Platense. Platense marcó un antes y un después. Es un equipo muy, muy chico que produjo una hazaña extraordinaria. Ganarles en serie a Racing, a River, a San Lorenzo y a Huracán, todos de visitante con multitudes en contra, a un solo partido, y lo fue volteando 1-1. Y ayer la dupla técnica de Platense, de Gómez y Orsi, son estos muchachos, dijo, nos vamos de Platense, renunciaron. Hicieron muy bien, porque ya no van a poder volver a repetir lo que hicieron, que fue una hazaña, y ahora tienen que ir por otros sueños, por otros desafíos. Lo vamos a comentar aquí con Johnny Plata, que es de fútbol de primera, también de Aviala. ¿Cómo te va, Johnny? Qué gusto. Gracias por venir. No, gracias. Qué alegría estar con ustedes. Estar en casa, como siempre, es bueno. Es cierto que hay límites, pero yo creo que también ahí está la reinventiva de cada uno de los profesionales de poder buscar otro objetivo. Entiendo que Platense consigue su primer título en la historia, generaciones de generaciones que nunca pudieron ver a su plantel ser campeón o ser protagonista, si tú quieres. Y hay muchos hechos, ¿no? En Inglaterra, el Leicester City, pasó acá en Bolivia con un Independiente siendo campeón hace 6 años y que terminan siendo una sorpresa y que vuelven, si tú quieres, a el puesto donde normalmente estaban. Pero creo que si hay un trabajo serio, si hay una continuidad a partir del estratega, los resultados pueden cambiar. A pesar de que la historia, los antecedentes juegan todo lo contrario. ¿Y los sueños alcanzan a este plantel de Bolivia? Es decir, yo creo que Oscar Villegas le ha dado a la gente una alegría, ¿no? Agarrar un equipo que estaba en el fondo de la tabla, tenía 3 puntos Bolivia. Sí. Y lo reinventó.
¿no? Lo reinventó, lo puso en la carrera, ganó varios partidos. En fin, hizo una cosa muy linda con muy poco material. Buscó, hurgó, consiguió algunos jóvenes interesantísimos, ¿no? Como este chico Efraín Morales, Miguel Tercero, no sé, Robson, muchos jóvenes que yo creo que van a ser la base de la futura Bolivia, ¿no? Entonces, ¿pero vos crees que podemos soñar con una clasificación? ¿Lo ves de verdad? Yo creo que puede perder Venezuela los dos partidos que le quedan, porque le toca jugar con Argentina en Buenos Aires. Sí. Y con Colombia, que siempre tiene una pica Venezuela. Distinta. O sea, puede perder. A ver, pero ¿podrá ganar Bolivia uno de los dos partidos que tiene? Lo que pasa es que creo que si en la vida uno no sueña, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Es buena. Tal cual. Es buena. Porque si no, te dedicas a hacer lo que haces día a día y llegará un momento donde te vas. Claro. Te jubilás y chao. Listo. Y das las urras. Sin embargo, si sueñas en algo distinto, si imaginas algo mejor, puede ocurrir. ¿Te das cuenta? Entonces, futbolísticamente. Futbolísticamente yo creo que se puede. A ver, Jorge, tú no me vas a dejar mentir. Hace 30 años que en Bolivia soñamos en base a lo mismo. En base a lo mismo, tú me decías 3 puntos. Y a pesar de tener 3 puntos, había un tal César Farías que nos decía, podemos llegar al Mundial. Y todos dijimos, se puede llegar a un Mundial. Bueno, hoy se está utilizando todas las posibilidades en base a un sueño. Jugar en el alto, 4.100 metros, estadio donde no es el único estadio en eliminatorias que no tiene butacas fijas. Igual lo logramos. Es la única selección que se decidió hacer un proceso en la selección mayor. ¿Te das cuenta? Ninguna otra selección hace un proceso con la absoluta. Todos hacen normalmente desde la 17, 19, 23 mayor. A menos que aparezca una excepción. Y en la mitad de la eliminatoria. Además, en una mitad de la mitad del río cuando ibas nadando. Cambiamos 3 técnicos en esta eliminatoria. 3. Somos la selección con más cambio de entrenadores. Sí. Entonces, digo, a pesar de toda esa adversidad, que es muy boliviana, muy nuestra, porque tú sales hoy, no hay pollo, no hay arroz, no hay gasolina, no se sabe qué va a pasar, y la gente siempre le ve algo bueno. En el fútbol es lo propio. No tenemos estructura, no tenemos jugadores que tú me digas, wow, mira, este Miguelito Terceros es nuestro mejor jugador. ¿Es estrella en Brasil? No lo es. Juega en la segunda. Juega en la segunda. Ahora te pregunto, ¿cuántos años tenías en el 94? El 94 yo tenía 5 años. 5 años, bien. Desde esos 5 años hasta hoy, ¿viste algún proceso de eliminatoria que tuviera más cerca a Bolivia de clasificar? Me acuerdo algo del 97, donde también logramos ocupar el puesto 7º, pero que en ese entonces los cupos eran simplemente 4, tal cual. Entonces no tuvimos la chance con la generación dorada. Claro. Hoy estamos en 8º lugar. Si ocupamos ese 7º, que en los últimos 30 años fue nuestra mejor posición, podemos hablar de repechaje. Tú me decías, no creo que Venezuela gane, yo también me aferro a eso, con el peligro de saber que Colombia va a llegar ya clasificada. Porque Colombia, es muy difícil que nosotros vayamos a sumar a Colombia cuando Colombia necesita esa victoria para clasificar. Entonces, he ahí el riesgo. Y más aún cuando a Brasil la última o el último resultado positivo fue hace 3 eliminatorias. Claro, ahora yo te pregunto, ¿qué es lo mejor y lo peor, digamos? Porque no nos queda mucho tiempo. Yo creo que lo mejor, más allá de que se logre esto, porque el tema es así, para explicarle a la gente, Venezuela tiene que perder los 2 partidos. ¿Sí? O empatar los 2. Yo creo que tendría que o empatar uno y perder uno. Exacto, o empatar. Pero bueno, yo creo que pierde contra Argentina en Buenos Aires. De cajón. Y puede empatar o perder contra Colombia allá en Maturín. Que ese es el ideal para nosotros. Ese es el ideal para Bolivia. Pero Bolivia tiene que hacer su parte. Y esa parte es ganar un partido. No va a ganar, estoy seguro, no va a ganarle a Colombia en Colombia, que ha levantado. Justo levantó contra Argentina. Justo. Pero puede ganarle a Brasil acá. Y esa es la duda. Hay que ganar un solo partido en Villa Ingenio, pero es contra Brasil. Brasil ya clasificada, sin embargo, la última vez que vino nos ganó por 4-0. Ya clasificada y sin estrellas, en el Siles. Lo que pasa es que a diferencia de otras épocas, cuando decían, este partido es amistoso, los jugadores no se mueven, o ya está clasificado. No, ahora los jugadores te juegan a morir todos los partidos. Sí. Pero además, con un cambio, de que no están los mejores, si tú quieres, con experiencia, sino están muchachos jóvenes que tienen hambre de gloria. Jóvenes que hoy le pones a correr
no le importa, perdón la expresión, quién esté al frente, pero van en busca de hacer su historia. Claro. Están en las primeras páginas de su libro. No, ahora empiezan Te a comes a jugarse. todos. Va a haber 26 jugadores en cada plantel mundialista. Ahora empiezan a luchar por estar adentro de la lista. Claro. Entonces, el que tiene la oportunidad, así sea un solo partido, imagínate. Johnny, ¿qué van a presentar hoy en Fútbol de Primera? Estaremos hablando de algo que me pareció catastrófico, que es de The Strongest. ¿Cómo crees que son los archivos del Tigre? Sencillito. Me imagino que tú piensas en un cuarto con muchos libros, o claro, si quieres digitalizado, pendrive. con trofeos, con... ¿Sabes cuáles son los archivos del Tigre? Bolsas de yute. No me digas. Hoy lo dijo el presidente. Hablaremos de aquello porque es preocupante. Todo lo que está pasando en el Tigre. Es alarmante. Se confirmó la continuidad de Triverio, Amoroso. Hablaremos de Aurora. Quiere impugnar al TAS, pero no tiene $5.000. Hay que Equipo pagar. profesional. Sí, la gente no sabe que para recurrir al TAS tiene que pagar. Pero que no tenga $5.000 en un fútbol que ha aumentado su valor de 40 millones a más de 120 millones, $5.000 es como para nosotros un chicle. Fútbol boliviano. Atrás de La Guarida, Fútbol de Primera. Sí, pero nosotros no somos malos. Nosotros solo informamos. Gracias, ¿Sí? Johnny. Qué alegría, Jorge. Nos Gracias, estamos yendo. Hasta mañana, otra vez con invitados especiales y con La Guarida, un lugar seguro. Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani, Chasquipampa.